Chicas, bienvenidas a un video más. Yo soy Roselyn, maquillista profesional en México. Voy a estar realizando el maquillaje que vieron en la miniatura de este video. Así que, comencemos. Recuerden que su párpado ya debe estar preparado, como les he comentado en videos anteriores. En mi caso, como ya lo saben, voy a colocar base de maquillaje para que la sombra se pueda adherir más al párpado. Voy a tomar este tono rojo y lo voy a estar colocando en la cuenca. Con una brocha de difuminar como esta, voy a estar colocándolo de un lado a otro. Voy a tomar un tono naranja como este y lo voy a usar para desvanecer la línea roja. Lo voy a depositar en la línea roja. Solo estoy depositando, aún no difumino. Ya que está depositado todo el color naranja, voy a empezar a difuminar. Círculo de un lado para otro. Círculo, círculo. De un lado para otro. Voy a tomar este tono amarillo y lo voy a usar para desvanecer la línea naranja levemente hacia arriba. Primero va a ser a toques y después voy a difuminar. Difumino con mucha precaución para no llegar hasta arriba. Con una brocha lengua de gato voy a hacer un corte, que es el efecto cut crease, para poder colocar el siguiente tono. Voy a tomar este azul turquesa y lo voy a colocar en donde hice el cut crease. Y lo voy a comenzar a colocar con una brocha de aplicar. Vean qué hermoso color azul se va viendo en el párpado. ¡Suscríbete! Voy a tomar este otro tono solo en esta zona de aquí. Entonces observen cómo fue quedando el tono verde. Voy a tomar nuevamente este tono rojo y lo voy a colocar al final de la cuenca. Ahora voy a delinear . Voy a colocar ahora las pestañas postizas. Voy a tomar ahora este tono rosa. Lo voy a colocar en esta parte de aquí. Y ya que lo coloqué de esta manera, voy a comenzar a difuminarlo. Ahora voy a tomar este delineador y lo voy a colocar en la línea de agua inferior. Aunque este es un delineador de labios, me encanta usarlo en la línea de agua ya que dura mucho más tiempo. Ahora voy a colocar esta máscara de pestañas en las pestañas inferiores para que mi ojo se vea mucho más grande.
este es el resultado.